Fíjense que en una iglesia, gracias, en una iglesia llegó la hora de recoger la ofrenda. Entonces pasan los sugieres con la canastita recogiendo la ofrenda, y una hermana pues se echa un clavado a su bolsa, ¿no? Ahí como buscando unas monedas para poner en la canastita, y ¡pum! Se le cae el control de la tele, un control así grandote. ¡Paz! Y el ujier pues le ayuda, la levanta y le dice así quedito: oiga, ¿siempre se trae usted el control a la iglesia? Dice: no, pero mi esposo no quiso venir hoy y dije, me las va a pagar. Ok. Ya está lista la presentación. Hoy ustedes me van a ayudar a predicar. Vamos a hablar del poder del evangelio. Y tuve que ir a preguntarle a Clau, ¿cuándo le dio Dios la visión esta de la maletita del evangelio? Porque me sorprendió lo que ella compartió, porque es lo que yo voy a compartir. Y gracias, Clau, por oír del Señor. El poder del evangelio. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces Pedro nos dice que necesitamos darle un lugar al Señor en nuestro corazón, que Él sea el Señor de nuestra vida. Esto es lo que necesitamos cada uno. No importa cuántos años tengas de conocer el evangelio, no importa cuál situación estés pasando en tu vida. Quizá estás pasando problemas, quizá estás pasando un tiempo de confusión, de dudas, pero esto es lo que tú y yo necesitamos: permitirle, darle permiso a Cristo de ser el Señor, de ser el Señor en nuestro corazón, de ser el que manda, de ser el que toma las decisiones, de ser el que ante el cual nos rendimos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él, porque Él es el Señor. Quizá tú estás pasando un momento difícil en tu vida, pero si estás en un momento difícil o estás en un momento de bendición, esta es una clave muy importante que necesitas: que Cristo sea Señor en tu corazón, que lo reconozcas como Señor en tu corazón. Pero el punto principal que quiero señalarles es de que nos exhorta el apóstol Pedro para que estemos siempre preparados para contestarle a cualquiera que nos pregunte, para dar una respuesta, para dar un testimonio, para dar una breve reseña de cuál es la esperanza que hay en nuestro corazón, cuál es la esperanza que hay en nuestra vida. Quizá primero tenemos que preguntar: ¿ustedes tienen una esperanza en su corazón? ¿Tienen una esperanza en su vida? Sí. Y entonces necesitamos estar preparados para compartir acerca de esa esperanza que hay en nuestro corazón. Primero tenemos que asegurarnos que tenemos esa esperanza, ¿verdad?
Primero tenemos que asegurarnos de que en nuestro corazón entendemos el llamado de Cristo en nuestra vida, la obra preciosa que Él ha hecho en nosotros, en nuestros hogares, y entonces poder compartir eso con otros, especialmente si alguien se acercara para preguntarnos. Y cuando eso suceda, nos dice Pedro, que lo hagamos con mansedumbre y reverencia, que tengamos una palabra amable, una palabra sabia, con gracia. Ok, entonces en la pantalla hay una pregunta y ustedes me van a ayudar. Aquí voy a necesitar a 2 edecanes que lleven el micrófono a donde sea necesario, porque queremos la participación de las personas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa para ti? 10 palabras, algo corto. ¿Cómo se lo explicarías a alguien que te preguntara en la oficina, en la escuela, en la tienda? ¿Qué es lo que le dirías? ¿Qué es el Evangelio? Si tuvieras nada más unos segundos para compartirle a alguien que está a punto de morir, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que tú le darías? Ahí están los micrófonos, los edecanes ya están listos para ir corriendo a tu lugar para escuchar lo que tú compartirías. ¿Alguien? ¿Qué es el Evangelio para ti? Pues lo que me ganó a mí es saber que es la buena nueva de que Cristo borró mis pecados y me dio un principio nuevo en blanco. Cristo borró mis pecados y me dio la oportunidad de volver a empezar mi vida como en una página en blanco. Ok. Que Dios mandó a su Hijo a morir por mí en la cruz y que eso hizo que me reconciliara con Dios porque borró mis pecados, que Cristo resucitó y que le ama y que por gracia somos salvos. Ok. Wow. Que Dios envió a su Hijo para morir por mí y que Él entonces borró mis pecados y me dio salvación por gracia. ¡Qué bien! ¿Alguien más? ¿Qué es el Evangelio? Okay. Yo le diría, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Arrepiéntete, recibe a Jesucristo en tu vida, porque Él es eso, es el camino, la verdad y la vida. Ok, arrepiéntete. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién más? ¿Quién más? Ajá. Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho que es explicar el color aquí en vez de blanco y negro. Algo así, o sea, explicarles o llevar las palabras de amor de Dios a los que no lo conocen. Compartir el amor de Dios. Ok, adelante, doctora. Justamente quería pasar a dar un testimonio. Un segundito. Ok. Entonces, ahorita que llegó a la pregunta, me acordé de que yo tuve un paciente que venía para que le hiciéramos un electro, algo del corazón, que le dolía mucho el pecho y no sé qué. Entonces ya, pues lo paso y todo, y se lo hago así rapidito, pues porque tenía otros allá muriéndose. Entonces, en eso me dice, es que ¿sabe qué, doctora? Me dice, yo sé que no tengo nada en el corazón, pero mi familia me acaba de abandonar. Entonces yo dije, o sea, ¿qué haces? Eso no viene en mi libro. Pero hay algo que yo sé que el libro no tiene y es el amor de Dios. Entonces poder compartir a esa persona y decirle, no estás solo,
hay un Dios que está contigo. Wow. Y a pesar de que estés abajo de un puente ahorita, hay un abrazo que es el del Padre y es el que te va a llenar y te va a quitar ese dolor en el corazón que tú tienes. Wow. Gracias, doctora. Gracias. Ok, vamos a detenernos ahí. Gracias a los eficientes edecanes que nos ayudaron. Ok, qué hermoso. Cada quien aportó algo muy precioso, muy valioso. Necesitamos estar preparados para compartir el amor de Dios. La gente necesita ese mensaje. Les voy a contar una historia, voy a ser la voz de esta persona. Soy Rosaria Champagne Butterfield. Fui educada principalmente en escuelas católicas liberales. Con el tiempo obtuve el doctorado en literatura inglesa en la Universidad Estatal de Ohio. Y durante 10 años trabajé en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Como profesora universitaria, yo sentía compasión y enojo contra los cristianos. Los consideraba estúpidos, inútiles y una amenaza para la sociedad. Siendo profesora de inglés y de estudios sobre la mujer, a punto de convertirme en profesora titular, me interesaban los temas de la moralidad, la justicia y la compasión. Era una ferviente admiradora de la visión del mundo que nos habían legado Freud, Hegel, Marx y Darwin. Me esforzaba realmente por defender a los más vulnerables de la sociedad, pero me irritaba la derecha cristiana, ese grupo político que en la voz de representantes radicales como Pat Robertson declaraba que el feminismo anima a las mujeres a dejar a sus maridos, matar a sus hijos, practicar la brujería, destruir el capitalismo y convertirse en lesbianas. Cuando me concedieron el puesto como profesora titular, yo sentí que mi vida era feliz, significativa y plena. Yo era una profesora izquierdista y lesbiana. Durante 10 años, mi compañera y yo habíamos sido buenas ciudadanas y apoyábamos muchas obras benéficas. La comunidad LGBT valora la hospitalidad y las buenas obras. Entonces, sentí la necesidad de estudiar la derecha religiosa y sus políticas de odio en contra de la comunidad LGBT. Empecé a leer la Biblia para conocer el manual de esos fanáticos. En 1997, cuando el grupo de hombres cumplidores de promesas visitó mi universidad, lancé mi primer ataque contra Jesús y esa política patriarcal en un artículo que se publicó en el periódico local. El artículo generó muchas respuestas de ambos lados. Recibí un montón de cartas llenas de odio y otro montón de cartas de apoyo. Pero entonces me llegó una carta que no supe cómo clasificar. Era una carta muy amable y llena de la clase de preguntas que a mí me gustaba hacer como investigadora. Me preguntaba: ¿cómo llegaste a tus interpretaciones? ¿Cómo sabes que estás en lo correcto? ¿Crees en Dios?
Ken Smith era el pastor de la iglesia presbiteriana en mi ciudad de Syracuse. No me atacó en su carta, más bien me invitó a defender mi posición de manera respetuosa. No supe qué hacer con esa carta y la tiré a la basura, pero no me la pude sacar de la cabeza. Así que más tarde la saqué del bote de basura y la puse sobre mi escritorio. Las preguntas de Ken demandaban una respuesta honesta de mi parte. Yo había visto a muchos cristianos que se burlaban durante las marchas del orgullo gay, que mostraban versículos bíblicos para señalar nuestros pecados y que parecían alegres al decir que yo y todas las personas a las que yo amaba nos iríamos al infierno. Pero eso no es lo que hizo Ken. No se burló, más bien se interesó en conocerme. Cuando me invitó a cenar a su casa, yo acepté, pensando que conocerlo me ayudaría a completar mi investigación acerca de la derecha religiosa. Pero pasó algo extraño. Terminé haciéndome amiga del pastor Kent y su esposa Floyd. Ellos me aceptaron, conocieron a mis amigos, platicábamos de sexualidad y de política y nunca se comportaron como si mis pláticas los contaminaran. Cuando comíamos juntos, el pastor Kent oraba de una manera que nunca había escuchado. Sus oraciones eran muy personales, casi podría decir que eran vulnerables. En sus oraciones, Ken se arrepentía de sus pecados y le daba gracias a Dios por todo. El Dios de Ken era santo, pero estaba lleno de misericordia. Y como ellos no me invitaban a ir a su iglesia, nunca lo hicieron, sentí que podía seguir disfrutando su amistad. En ese tiempo yo me puse a leer la Biblia con avidez. La leí varias veces, toda la Biblia, en diferentes versiones. Durante una reunión que mi compañera y yo acostumbrábamos a hacer en casa, éramos muy hospitalarias, una amiga transgénero me acorraló en la cocina y poniendo su enorme mano sobre la mía me advirtió: Rosaria, la lectura de la Biblia te está cambiando. Siento que te estamos perdiendo. Temblando le pregunté: ¿y qué pasaría si fuera verdad? ¿Qué haríamos si Jesús fuera realmente el Señor que murió y resucitó? ¿Qué pasaría si nosotras somos las que estamos mal? Yo seguí leyendo la Biblia, aunque seguía oponiéndome a la idea de que fuera un libro inspirado por Dios. Sin embargo, aunque yo luchaba con todas mis fuerzas contra ella, la Biblia terminó venciéndome. Un domingo me salí de la cama donde estaba con mi compañera y me encontré sentada en la banca de la iglesia presbiteriana del pastor Ken. Mi corte de pelo de estilo masculino resaltaba en medio de la congregación. Pero yo me dije a mí misma: vine a encontrarme con Dios, no a caerle bien a nadie. Había una imagen que me llenaba de temor. Me veía a mí y a las personas que más amaba en el infierno. Yo luchaba contra esa idea con toda mi fuerza, pero la palabra de Dios empezó a entrar a mi corazón. Un domingo
el pastor predicó acerca de Juan 7:17. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Yo era una intelectual. Yo esperaba que en todas las áreas de la vida primero viniera el entendimiento antes de la obediencia. Yo quería que Dios me demostrara de manera que yo lo pudiera entender por qué la homosexualidad era pecado. Pero este versículo decía que el entendimiento vendría después de la obediencia. Yo me preguntaba si realmente quería entender la homosexualidad desde el punto de vista de Dios o si solo quería entablar una discusión con Él. Le pedí a Dios esa noche que me diera la disposición para obedecer antes de entender. Seguí orando hasta la madrugada. Cuando me levanté y me vi en el espejo, me vi igual. Pero cuando miré mi corazón a través del lente de la palabra de Dios, me pregunté, ¿quién soy? ¿Soy una lesbiana? ¿O simplemente he estado confundida en cuanto a mi identidad? ¿Puede Jesús hacer que mi verdadera identidad prevalezca? ¿Quién soy yo? ¿Quién quiere Dios que yo sea? Entonces, un día me entregué a Jesús con todo mi corazón y sin reservas. En medio de la lucha cultural, la guerra cultural que hay en mi país, Ken y Floyd estuvieron a mi lado. La iglesia que oró por mí por años estuvo a mi lado y Jesús triunfó. Yo estaba muy quebrantada. La conversión fue como si hubiera chocado con un tren. No quería perder todo lo que había amado, pero la voz de Dios cantó una canción de amor en medio de los escombros de mi vida. Con debilidad, al principio creí que si Dios pudo conquistar la muerte, también podía enderezar mi mundo. Bebí titubeante al principio, pero ávidamente después de las aguas del Espíritu, y encontré la paz para mi corazón. Encontré también una comunidad que me apoyaba y eventualmente encontré una familia donde hay uno que me llama esposa y varios que me llaman mamá. Soy un fruto de la sangre que Jesús derramó en la cruz. ¿No te dan ganas de darle un aplauso al Señor? Otra vez necesito los edecanes, por favor, porque tengo una pregunta. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Es una historia verdadera, la pueden checar en internet, donde yo la encontré. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Acá hay una mano, bueno, allá, ok, y luego acá. Bueno, que el amor puede más que el querer tener razón o el querer poner tu punto en la mesa. El amor puede más Sí. que querer tener razón y defender nuestra posición.
Que, Ok. que Jesucristo definitivamente te cambia. Una vez que le abres la puerta de tu corazón, ese gozo que llega a ti de tener al Padre en tu vida, cambia por completo, y todo aquello que vienes arrastrando, ya sea de personalidad, de forma de pensar, de miedos, de actitudes, como en este caso, Jesús arrasa con ello. Una vez que el entendimiento llega y la comprensión a nuestra vida, entonces Él nos transforma en lo que Él formó desde el principio y que nosotros con el paso del tiempo fuimos cambiando. Ujú. Jesús tiene el poder para transformarnos. Pues el comportamiento del pastor, que fue amoroso, que no la juzgó, es una gran enseñanza para nosotros, que creemos que siempre estamos en lo correcto. Pudiéramos estar equivocados cuando señalamos a alguien que es diferente a nosotros, pero no es más que el amor de Dios el que puede hacer la transformación total. Ujú. Sí, había aquellos cristianos que le gritaban: te vas a ir al infierno. Y este hombre, Ken, la abrazó, la También aceptó. que la, Sí. que la palabra de Dios es un factor muy importante. Por ejemplo, ella tenía la gran duda, el gran conflicto, y lo primero que recurrió fue la Biblia. O sea que la palabra es un factor, debería ser el primer lugar al que recurrimos cuando tenemos una duda o un conflicto espiritual. Sí, la palabra de Dios venció todas sus dudas. Ahí hay alguien, sí. Sí. Mi pensar es que para Dios no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible para Dios. Que tenemos que aprender a ser pacientes, igual como Dios es paciente, esperando los cambios, pueden tardar. Amén. Paciencia. Ok, una última, allá con Israel, la última para poder aprovechar el tiempo. Lo que mencionaba aquí era lo de la obediencia primero obedecer al Señor. Vemos dos casos: la persona que estaba batallando con su identidad, que decidió obedecer, pero también hay que ver el otro lado, lo que decía Sara, que por nuestra parte no hay que señalar, también tenemos que obedecer en amar a estas personas, Sí. porque hoy en día las personas son muy señaladas y recalcan mucho que el cristianismo los señala demasiado. Yo sé que no son todos, pero se agarran de cualquier uno u otro para decir: me están criticando. En lugar de criticarlos, nosotros nos corresponde la obediencia de amarlos. Excelente. Muy bien. Le damos gracias a nuestros edecanes, fabulosos. Un aplauso. Sí, muy bien. Ok. Yo me quedé impactado de conocer esta historia. Hay muchos más detalles muy bonitos. Ella es esposa de un pastor. Se casó unos años después con un pastor y hasta la fecha siguen ambos sirviendo a Dios. ¿Qué lecciones? Miren, Dios puede salvar a las personas que nosotros pensaríamos que jamás vendrían al Señor. Aquí tenemos a una profesora universitaria, a una intelectual, tenemos a una izquierdista, a una lesbiana, y podríamos pensar: jamás, esa mujer jamás se va a rendir al Señor. Pero alguien lo dijo: para Dios no hay imposibles. Dios puede cambiar a la persona menos podría parecer dispuesta a hacerlo. Otra lección muy grave es que a veces los cristianos somos la peor publicidad que tiene el cristianismo, ¿no? Cuando manifestamos actitudes incorrectas, incluyendo el odio hacia los pecadores. La forma en que se acercó el pastor, no con crítica, no con burla, sino con un interés genuino en conocer a la persona, en ayudar a esa persona con amor y respeto.
Me llamó mucho la atención que ella dijo, como no me presionaron a ir a su iglesia, yo me sentí en libertad de seguir siendo su amiga. Simplemente me abrieron su casa, me llevaron la iglesia ahí al comedor y no me obligaron a ir. Y yo me sentí muy cómoda, muy en libertad. Un detalle que mencionó en su testimonio es que la iglesia, esa iglesita presbiteriana, la foto de iglesia que les saqué allí es de esa iglesia precisamente, esa que está allí, gracias. La iglesia estuvo orando por ella por mucho tiempo. Y cuando llegó con su pelo así, masculino y todo, ellos no la rechazaron, habían estado orando por ella. Y eso es algo muy importante. Como decía David, la obra de la palabra de Dios. La palabra de Dios poderosa, viva y eficaz. La obra del Espíritu Santo. Y cómo necesitamos ser una comunidad que abraza a aquellos que necesitan a Cristo. Muy bien. Somos llamados para proclamar el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo, entre sus instrucciones finales, Lucas 24:46, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. En su nombre se predicará, se proclamará el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Han oído esta frase? Predica el evangelio en todo tiempo y si es necesario, usa las palabras. ¿La han oído? ¿Alguien ha oído esa frase? Es muy famosa, pero nos puede llevar a una actitud incorrecta. Porque entonces nosotros pensamos que aunque Dios nos pone a la persona allí y vemos, sentimos la necesidad que esa persona tiene de Cristo, no hablamos, no testificamos. Dios nos la pone a un lado, pero con esa frase allá atrás en nuestra conciencia decimos, bueno, soy un buen cristiano, tengo una buena conducta, soy un buen ejemplo. Entonces esa persona lo puede ver y seguramente que va a venir a Cristo eventualmente cuando Dios quiera. Entonces cerramos nuestra boca. Puede ser por temor. Nos da miedo hablar, nos da miedo quizá la posibilidad de que nos rechacen, nos da miedo de que quizás se burlen o no sé, tenemos temor y nos quedamos callados. Ahora, está bien que nuestra conducta dé un buen testimonio, ¿verdad? Está bien que en la escuela se den cuenta que somos diferentes, que no hacemos trampas, que no estamos haciendo lo que todo el mundo hace, o en el trabajo, como Monse nos testificaba. Está muy bien que nuestra conducta sea diferente. Por supuesto que sí, pero somos llamados a proclamar el evangelio. Dios pone las oportunidades. Quizá la buena conducta lleve a alguien en tu ámbito a preguntar, oye, ¿por qué eres tan diferente? ¿Qué harías? No sé, así soy. No, eso es la oportunidad que Dios te está poniendo para proclamar las buenas nuevas de Jesús. Quizá alguien te
pregunta, ¿cómo puedo tener la paz que tú tienes? Y ahí está la puerta abierta de par en par para darle a conocer a el príncipe de paz. Porque el Señor nos ha mandado a predicar. Fíjense que me di cuenta de algo que pasó en la iglesia de Jerusalén. El principio fue espectacular. El Espíritu Santo descendió y la ciudad entera fue conmovida, y nos dice Hechos 2 hacia el final, después de que ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, como ellos, dice el versículo 46, continuaban unánimes en el templo, también en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios. Y termina el versículo 47 diciendo: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y la iglesia estaba creciendo. Miles de personas se unieron a la iglesia. Pero entonces, y esta es una interpretación no muy agradable, pero la iglesia creció y se sintieron muy felices, se sintieron muy cómodos. Qué bonita iglesia. Cómo disfrutamos aquí alabando al Señor. Pero entonces se les olvidó lo que el Señor Jesús les había mandado. En el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, Jesús les había dicho: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Y dónde más? En toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Empezando en Jerusalén, el círculo que sigue, Judea y Samaria, y el círculo que sigue hasta los confines de la tierra. ¿Se les olvidó? ¿Por qué? Porque, qué hermosa la banda, qué bonito cantan y nos gozamos y disfrutamos la comunión y estamos aquí felices, ¿no? ¿Alguien está feliz por aquí? ¿Sí? El gozo del Señor, el gozo de Cristo. Pero cuando se olvidaron de salir a proclamar, entonces algo empezó a pasar. Empezaron chismecitos, empezaron friccioncitas. De manera que en el capítulo 6 nos encontramos que en aquellos días surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Estaban ahí, se olvidaron de salir, se olvidaron de proclamar, se olvidaron. Y lo que empezó a pasar es que empezaron a tener problemas entre ellos. Pasa, ¿no? Pasa de que, no sé, si recibimos una visita y se queda con nosotros 3 días, pues, qué padre, estamos bien felices con la visita. Pero si de pronto nos dice: me tengo que quedar 3 meses contigo, empiezan los problemitas. Y en la iglesia de Jerusalén, y yo creo que en cualquier iglesia, pasa lo mismo. Si solamente estamos ensimismados en nosotros mismos, disfrutando, claro, la bendición de Dios, pero donde hay más de 2 personas, va a haber friccioncitas, va a haber chismecitos, va a haber grupitos, va a haber viudas que se quejan. Y Dios intervino. ¿Cómo intervino el Señor? Pues permitió que sucediera una persecución que empezó con
Esteban, que fue pues asesinado a pedradas. Y entonces llegamos al capítulo 8, el versículo 1. Saulo, que era uno de los perseguidores, estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, la muerte de Esteban. Y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. ¿A dónde les había dicho el Señor que fueran a proclamar el evangelio? A Judea y Samaria. Pero ellos estaban muy entretenidos en las quejas y se les había olvidado. Pero ahora Dios vino y sacudió el nido. Sacudió el nido. Se dice que las águilas, cuando preparan su nido, le ponen ramitas, le ponen algunas espinas, incluso ramas con espinas, pero los cubren de plumas, de paja, lo que sea. Entonces está muy cómodo. Y cuando los polluelos empiezan a crecer, están muy cómodos en el nido. Pero llega el día cuando el águila quita la pajita, las plumitas, y se quedan las espinitas al desnudo, y entonces los pollos están incómodos y tienen que salir del nido y tienen que empezar a extender las alas. Es lo que hizo el Señor aquí en Jerusalén. Fueron esparcidos. Y dice, capítulo 8, versículo 4: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Iban predicando la palabra, iban cumpliendo el propósito que Cristo les había establecido. Iban predicando la palabra. Y entonces, ¿qué sucedió? Versículo 5: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Amén. Había gran regocijo en aquella ciudad. Yo creo que estos samaritanos pudieron haberle reclamado a Felipe y todos los demás: oigan, ¿por qué se tardaron tanto en venir? Miren qué bendición, miren qué gozo hay en toda la ciudad por la predicación del evangelio. ¿Por qué no vinieron antes? Es que estábamos ocupados con las quejas de las viudas y nos andábamos peleando unos con otros y estábamos olvidando el mandato de Cristo. Pero cuando finalmente ellos fueron, hubo gran regocijo en aquella ciudad. Mis hermanos, hay ciudades que están esperando que lleguen los predicadores del evangelio para encontrar la bendición, la sanidad, la salvación, el perdón y el gozo que ellos necesitan. Pero lamentablemente son pocos los cristianos que salen a compartir el evangelio. Fíjense, la cosa es tan crítica que hay cristianos que ni siquiera comparten el evangelio con su propia familia. Padres que no llevan a sus hijos a Cristo. Que la familia no escucha el mensaje de las buenas nuevas de parte de ellos, aunque son su familia. La mayoría de cristianos hemos llegado a una posición de comodidad en nuestra iglesia local, en nuestras actividades,
que no estamos preparados para compartir el mensaje del Evangelio. Felipe, después de esa tremenda experiencia en Samaria, fue movido por el Espíritu Santo para ir a predicarle a uno solo. Y es bien importante este balance, esta segunda parte, porque la mayoría de nosotros claramente podemos pensar y decir, bueno, yo no he sido llamado para predicarle a las multitudes. Yo no tengo ese ministerio o ese llamado o ese don para predicarle a las multitudes. Y creo que con mucho propósito, con mucha intención, el Espíritu Santo llevó a Felipe a predicarle a uno solo, a un eunuco etíope, en el camino a Gaza, allí donde está el conflicto ahora, donde se está la guerra. Gaza, iba camino a Gaza, y allá el Espíritu Santo mandó a Felipe para predicarle. El hombre iba leyendo una porción del profeta Isaías y no la entendía, y entonces Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Ese pasaje de Isaías 53 es un pasaje muy difícil que los judíos hasta el día de hoy no comprenden. No es fácil, porque habla de un Mesías que sufre, no de un Mesías que reina. Entonces Felipe le explicó, le anunció, dice el versículo 35, el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús a esa única personita. Y entonces algo pasó en el corazón de este hombre, porque cuando llegaron a un lugar donde había agua, él dijo, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Y entonces él confesó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces Felipe lo bautizó, y dice la Escritura que el Espíritu se llevó a Felipe, pero termina con esta frase: el eunuco continuó su camino gozoso, gozoso. Muchas personas están en el camino a Gaza, tienen dudas en su mente, tienen angustias en su corazón, tienen un hueco que han tratado de llenar de infinitas maneras y no lo han logrado, y están esperando que tú, Felipe, o que tú, Felipa, se acerquen y hagan una pregunta con un genuino interés. ¿Entiendes lo que lees? Y entonces le anuncien el Evangelio. Esa persona necesita el gozo de conocer a Cristo, el gozo de Jesús, el gozo que hace que hasta el cielo se ponga a bailar. Cuando alguien reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y su Salvador. Se dice que ese hombre etíope regresó a su nación y estableció la iglesia en esa nación. ¿Cuántas cientos o miles y miles de personas fueron bendecidas por la obediencia de un Felipe que le compartió el Evangelio a una persona, y que eso produjo un fruto de bendición para toda una nación? Tú no sabes cuánta necesidad hay en el corazón de las personas alrededor de ti, y tampoco sabes el enorme fruto de bendición que ellos pueden tener en su vida cuando tú les compartes el Evangelio. Hay gente
que aunque tenga una apariencia de dureza como lo tenía Rosaria, aunque tenga incluso odio por los cristianos, aunque tenga ese mal testimonio de algunos cristianos, hay un hambre dentro de ellos que no podrá estar satisfecha hasta que conozcan a Jesús como su Salvador. Durante las siguientes semanas vamos a aprender acerca de el evangelismo. Pero antes de hacer cualquier cosa, lo primero que queremos hacer es orar. En la siguiente, ¿qué vamos a hacer después de escuchar esto, después de escuchar el testimonio de Rosaria, después de escuchar la experiencia de los cristianos en Jerusalén? ¿Qué vamos a hacer? Nos salimos ahorita corriendo para ir aquí a la Plaza Galerías para evangelizar y decirle, quieras o no quieras, te vienes de rodillas y recibes a Cristo. No, lo que vamos a hacer es orar. Tengo por ahí 3 lindas edecanes que me van a ayudar en este momento a repartir una pequeña forma. Todos vamos a recibir uno de estos pequeños papelitos en donde vamos a anotar los datos de 5 personas que conocemos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Incluso puedes anotar personas que sabes que en algún momento estuvieron caminando con el Señor, pero ya no. Se han alejado de Dios. Entonces tú vas a anotar allí su nombre, su teléfono, si lo tienes, y también algunas razones, algunas peticiones, algunos motivos de oración por esa persona. Pueden ser familiares, amigos, vecinos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo. Entonces, se me olvidó tener plumas a la mano. Espero que tú tengas una pluma, porque quiero que empieces ahorita mismo a escribir unos nombres allí. Si alguien tiene 2 plumas, ayude a su compañero. Empiecen a escribir ahora, en este momento, algunos nombres de personas, quizá personas que tú amas, pero sabes que no tienen el gozo de conocer a Cristo en su corazón. Quizá personas que son tus vecinos o tus compañeros de trabajo y sabes que ellos necesitan al Señor. No vamos a ir corriendo a predicarles y darles un bibliazo. Lo que vamos a hacer primero es orar por ellos. Y lo vamos a hacer así. Tú vas a llevarte este papelito, lo vas a poner en tu cartera, en tu bolsa, en tu billetera, y cada día lo vas a sacar para orar por esas 5 personas, por lo menos durante 1 minuto. No es mucho, 1 minuto. 1 minuto cada día. Pero si quieres hacerlo 2 o 3 o 4 está mejor. Pero 1 minuto. Vas a sacar tu papelito cada día y vas a orar por esas 5 personas. ¿Qué es lo que vas a pedir? Bueno, primero tenemos que tener una convicción en nuestro corazón. Dios escucha la oración. Amén. ¿Alguien puede decir amén?
Dios escucha la oración. Y otra convicción que necesitamos tener: Dios puede tocar la vida de cualquier persona, por más difícil que parezca. Si tú dices, yo tengo uno de esas en mi vida, una persona durísima, seguro que me va a rechazar, ponle en la lista, porque no hay imposible para Dios. Quizá es alguien que un tiempo conoció al Señor y se dejó atrapar por la corriente del mundo. Ponlo en la lista y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé las oportunidades para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Si es un incrédulo o si es un creyente, necesitamos hablarles, como la doctora nos decía, de el amor de Dios. Dios te ama. Pero es que yo me alejé del Señor y el Señor ya no me va a querer recibir. No, Dios te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Necesitamos orar para que Dios nos permita verlos como Él los ve. ¿Cómo ve Dios a esas personas? Con misericordia. ¿Cómo ve Dios a esas personas que se te hacen difíciles de alcanzar? ¿Cómo las ve Dios? Con compasión, con amor, con ternura. Dios no quiere que se pierdan. Así necesitamos pedirle a Dios que nos permita verlos también, que nos dé compasión por ellos, porque como en la Escritura hay 5 ocasiones cuando dice la Escritura que la gente era como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor está en grave peligro. Una oveja sin pastor está en gran necesidad. Y queremos verlos así, como esa oveja sin pastor, y queremos presentarles al pastor que los ama y que está listo para recibirlos, para ponerlos en sus hombros y llevarlos al redil. Ok, ¿ya pusieron algunos nombres en ese papelito? ¿Sí? Ok, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Lo primero que vamos a hacer, y vamos a hacer esto, esta es la meta, vamos a hacerlo durante 21 días. Todos los días vamos a sacar ese papelito y vamos a orar por esas personas durante 21 días. Los siguientes 3 domingos entonces vamos a estar hablando acerca de esta proyecto divino, de este mandato de nuestro Señor, de esta orden que Jesús nos ha dado y que a veces hemos olvidado. Y vamos a salir de nuestra área de comodidad y vamos a ser los portadores de buenas nuevas. Vamos a ver y luego vamos a escuchar los testimonios de cómo el Señor trae gozo a la vida de aquellos que reconocen a Cristo en su corazón. Amén. Vamos a orar. Allí con tu papelito en la mano, quizá viendo esos nombres de personas que amas. Señor, ayúdanos a verlos como tú los ves. Ayúdanos a ver más allá de la apariencia. Ayúdanos a ver la necesidad profunda de su corazón. Y danos, Señor, oportunidades en nuestro caminar diario, en nuestra actividad cotidiana. Danos
las oportunidades para que podamos ser nosotros el instrumento a través del que tú les des el mensaje de amor, de paz, de consuelo, de perdón, de salvación, de redención que ellos necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor. Salva a esas personas que apreciamos tanto. Salva a esas personas que tienen tan profundas necesidades. Ayúdalos a ellos, Señor, a reconocer su necesidad de ti. Llévalos, Padre, a ser tierra fértil, donde la semilla de tu palabra pueda tener fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta esos nombres en la presencia del Señor, de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos, tus compañeros en la escuela o en el trabajo. Llévalos al trono de la gracia. Y vamos a creerle al Señor, porque Él va a hacer una obra maravillosa en cada uno de ellos, aún los más difíciles, aún los que nosotros pensaríamos que jamás doblarían su corazón ante Cristo. Allí es donde el Señor se va a glorificar en una mayor medida. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Estamos felices, Señor. Tenemos el gozo de Cristo. Y nos gozamos mucho, Dios, que al iniciar este año nos lleves en esta etapa de salir de nuestra zona de comodidad y atrevernos a ser portavoces del Evangelio, de las buenas nuevas, para llevar el gozo del Señor al corazón de muchos. Permítenos ver tu obra, Señor, porque claramente entendemos que nosotros no podemos convertir a nadie. Solamente tú lo puedes hacer. Nosotros sembraremos la palabra fielmente, pero solamente tú puedes hacer que esa palabra tenga fruto. Solamente tu Espíritu Santo puede convencer. Y te rogamos que lo hagas. En el nombre de Jesús. Dedicamos a ti esta temporada y todo este año, y creemos, Señor, que hemos de ver fruto abundante en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, por obrar en cada persona, en cada hogar, por traer, Señor, de tu presencia, de tu gracia y de tu bendición a sus vidas. En el nombre de Jesús, llénalos de el gozo de Cristo, y el gozo del Espíritu Santo esté fluyendo a través de sus vidas, a través de su canto, a través de sus palabras, cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Qué gusto verlos. Salúdense, por favor. No se vayan sin saludar a todos.